Sería absurdo pretender que todos los seres humanos nos comprendiéramos los unos a los otros. Y sería aún más absurdo creer que todos podemos encajar sin problemas en el mismo sistema y estructura social. 我叫中秋，我讀唔到中三已經畢咗業，原因係一半成績屎，點讀都讀唔嚟，而另一半係香港教育制度重視，你想讀都冇得你讀。其實好似我呢類人，通街都係。Para el año 1997, el auge de la segunda ola de cine en Hong Kong ya venía en descenso. Ese mismo año, la colonia británica regresó a ser parte de la República Popular China, como región administrativa especial. En este contexto, se percibía cierta incertidumbre en el aire, por lo que el director Fruit Chan decidió dirigir su primera película independiente y captar las emociones del momento. El cine en Hong Kong tomó fuerza a partir de la explosión global que representó Bruce Lee, lo cual permitió una creciente industria cinematográfica. Así surgió la primera nueva ola de cine en Hong Kong en los 70s, con una camada de directores como Tsui Hark, An Hui y Patrick Tam, quienes estudiaron en el extranjero y regresaron con ideas frescas y occidentalizadas a realizar un cine más arriesgado y diverso técnicamente, pero bajo ciertos géneros populares como el thriller, acción, romance o comedia. A finales de los 80, los directores de primera generación se perdieron en el cine más comercial y al mismo tiempo surgió una segunda ola de nuevos directores que esta vez trataron de llevar su cine a un territorio aún más personal, siendo el máximo referente el autor Wong Kar-wai. Es innegable la influencia que al momento de hacer su película tuvo Fruit Chan con filmes anteriores. Sin embargo, a diferencia de Wong Kar-wai, en Made in Hong Kong el guión y la narrativa son un tanto más lineales y convencionales, sin prescindir de los espacios poéticos y atmosféricos. El principal acierto de la película fue el casting del actor protagonista Sam Lee, desconocido y con muy limitada experiencia frente a cámara, pero que desarrolló su personaje con gran vigor y dinamismo natural, transmitiendo una insolencia encantadora, pero también una vulnerabilidad oculta. 嗰一晚，一切都好平靜，乜嘢都冇發生過。但係我瞓醒嗰陣，我發現自己成面都係淚水。我好清楚呢啲唔係我嘅淚水，唔通呢啲係阿珊嘅眼淚？ La película se podría categorizar como un drama nihilista de gángsters adolescentes. 3 adolescentes marginales con diferentes problemáticas coinciden debido a una carta suicida de una estudiante, y a partir de ello vagarán por las calles de la ciudad en búsqueda de respuestas. En una entrevista, el director Chan comenta que quería enfocarse más en el desarrollo de los personajes que a la trama, pues a fin de cuentas, ellos están condenados a su destino desde su nacimiento. El balance de estilos y tonos en el filme mantiene a flote la tragedia, violencia y estética decadente, con humor, ternura y lejos de sentirse miserable, mantiene un toque poético en varias escenas de hermosa cinematografía que nos sumergen en atmósferas de melancolía. Filmada dentro de enormes multifamiliares reales en pequeños y sucios departamentos, llenos de pósters y referencias culturales de Occidente. En tiempos donde el feminismo y movimiento LGBT dominan el discurso mediático, existen muchos otros individuos marginales sociales por diversas causas, como lo son discapacidades físicas, intelectuales o emocionales.
que tienen mucho menor voz y que son irrelevantes a su género o sexualidad. 但係世事實在變得太快啦。當你未嚟得切去改變嘅時候，呢個世界已經唔同晒啦。Made in Hong Kong ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Hong Kong de 1998. Sin embargo, con el paso de los años cayó en el olvido debido a una limitada distribución fuera de su país. Además, es la primera de una trilogía de películas con el trasfondo de la reunificación a China desde distintos enfoques. A pesar de batallar por no saber cómo terminar la película, pues parecía que el director aventó todos los finales posibles en uno, bien merece ser revisitada y valorada por sus virtudes. Por muy desengañados que estemos, es imposible vivir sin alguna esperanza. Siempre conservamos una, a pesar nuestro, y esa esperanza, inconsciente, compensa todas las demás, explícitas, que hemos rechazado o agotado.